Y en esta hora santa, que tradicionalmente se le llama así, de sanación, lo que le queremos pedir al Señor es eso, que nos ayude a sanar. Pero para sanar, pienso que podemos invertir mucho tiempo en lo que es la terapia, obvio en la oración delante de nuestro Señor, y lo cual nos va a ayudar a acrecentar precisamente nuestra voluntad y disposición para poder recibir tan gran don. Pero también sí quisiera ser enfático en una cosa: para sanar hay que tomar decisiones. Ya lo hemos mencionado en las diferentes meditaciones. Al principio uno dice: yo no tengo un problema. Sinceramente, los del problema son los demás. Posteriormente uno acepta el problema, pero a condición de que los otros también hagan cosas, y si no las hacen, yo no hago nada. Ya hay un avance ahí, pero al final de cuentas estamos condicionando el tomar decisiones. Vendría un tercer momento en el cual ya yo reconozco mi problema. Realmente, como dice el primer paso en el grupo de Alcohólicos Anónimos, reconozco mi impotencia, reconozco mi fracaso, algo así más o menos menciona, ante esta adicción. Entonces sí, pido ayuda. Y en ese pedir ayuda, obviamente alguna persona que sepa, algún buen terapeuta, también pedir la asistencia de Dios, pero el asunto es que hay que tomar decisiones. Y un tema que se maneja mucho aquí, pues es el tema del perdón. Necesitamos perdonar, sobre todo para liberarnos. La gran mayoría de nosotros queremos seguir con nuestros resentimientos y seguir echando la culpa a los demás. Y en ese mismo sentido, lo único que hacemos es herirnos y herir a los demás. Porque sinceramente uno no avanza cuando uno está metido entre resentimientos. Por lo tanto, yo sí diría, si queremos sanar, hay que tomar una decisión. La decisión de decir: ya, se acabó. Que uno sufrió de niño, cierto, pero ya está en el pasado eso. Ya está en el pasado, ya se acabó eso. El día de hoy yo no soy un niño. Yo no soy ese niño. El día de hoy soy un adulto hecho y derecho, aplicándolo a mí, diría, a mis 50 años, que tengo que hacerme responsable de mi vida. Tengo que dejar de estarle echando la culpa a otro y responsabilizando al otro. Yo soy responsable de mi persona. Yo no puedo estar justificándome en que soy así porque sufrí de niño. No lo dudo, claro que sufrí. Pero el día de hoy soy un adulto que decide decir basta y empezar a ser feliz juntamente con los míos. Por eso alguien decía alguna vez: ¿y qué me recomienda para ser feliz? ¿Qué me puedo tomar? A lo que decíamos, pues puede empezar por tomar decisiones. Decisiones delante del Señor para empezar a sanar. Si no toma decisiones, pues esto va a ser un cuento de nunca acabar. Es por eso que les quiero compartir esta lectura del famoso libro grande de Alcohólicos Anónimos, que creo que nos puede ayudar mucho para seguir profundizando en este tema de lo que llamamos de sanación. Los que han militado en un grupo creo que saben de lo que se habla. Intentaré hacerla lo más calmado posible y si hubiera un comentario lo haré. El quinto paso en Alcohólicos Anónimos es: admitimos ante Dios,
ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Y para eso sí diría, no hay que tampoco sobredimensionar nuestros defectos. Simplemente hay que ser realistas. Y yo creo que ese es el gran aporte, entre muchos otros, que nos dan estos grupos de autoayuda. Precisamente nos ayudan a ser realistas. Ya lo decía hace un momento, una persona resentida vive en el pasado. Es una persona que sinceramente vive en la fantasía. Una fantasía de que el otro venga y me pida perdón. Que venga aquí, se arrodille y me pida perdón. Cuando esa persona a lo mejor ya hasta se murió. No me va a poder venir a pedir perdón. Pero yo sí vivo en la fantasía de que debe de hacerlo. Bueno, yo creo que esta ayuda es el realismo. Hay que ser realistas. No puedo vivir de fantasías. Sinceramente el otro no me va a pedir perdón por lo que decía, a lo mejor porque ya murió, y lo que sigue es, yo voy a hacerme responsable de mi vida. Me pida perdón el otro, no me lo pida, yo sí voy a seguir caminando. No me voy a seguir amargando la vida nomás por un hecho del pasado. Por eso creo que el gran aporte aquí es el realismo. Hay que ser realistas. No hay que vivir en fantasías que alimentan nuestros resentimientos. En todos los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos se nos pide ir en contra de nuestros deseos naturales. En todos nos desinflan el ego. En lo que respecta a desinflar el ego, pocos pasos son tan difíciles de practicar como el quinto. Sobre el tema del ego, cuánto no tendríamos que decir, pero al menos sí ya hemos mencionado que se trata de una imagen desvirtuada de mí mismo. A lo mejor por eso, como sufrí de niño, creo que tengo poco valor y por lo tanto mi trato hostil hoy es precisamente porque creo que como tengo poco valor, el otro debe de arrastrarse para yo crecer un poquito más. Es lo que se llama el síndrome de Blancanieves. Para sentirse la más bella, hay que estar rodeado de enanos. Así igual, para de alguna manera yo sentirme bien, tengo que fastidiarle la vida al otro. Tengo que hacer que el otro se sienta peor que insecto aplastado, porque yo no tengo autoestima. En cierta medida, mi autoestima es verte triste. Por lo tanto, el ego sería esa imagen desvirtuada que tengo de mí mismo y que de alguna manera quiero imponerle a los demás. Y cuando se habla de esto, de desinflar el ego, pues precisamente de esto se trata, de bajarle 2 rayitas a nuestra soberbia, porque en primer lugar, esa imagen desvirtuada no soy yo. Ese no soy yo. Debo aprender a reconocer mi valor, obvio, como ser humano y como hijo de Dios. Pero casi ninguno de los otros es tan necesario como el quinto paso, para lograr la sobriedad duradera y la tranquilidad espiritual. Retomando entonces el enunciado de dicho paso, dice: admitimos ante Dios, y para admitir hay que bajarle al ego, porque un ególatra, un egoísta, no admite nada. Como lo decíamos hace un momento, yo creo que yo no tengo un problema. El del problema es mi esposa, es el esposo, son los hijos.
todos son una bola de hipócritas menos yo. ¿Cómo podemos sanar si yo no admito que tengo un problema? Ante nosotros mismos, empezando por ahí, ante otro ser humano, que en este caso el grupo de Alcohólicos Anónimos, obvio, no te da lo que te da el sacramento de la reconciliación, eso es obvio, pero al menos te da la oportunidad de desahogarte y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Por eso el cuarto paso implica hacer un famoso inventario moral de todas nuestras deficiencias. Y para hacer dicho inventario, pues creo que hay que invertirle tiempo, hay que invertirle dedicación. Es por eso que a veces, sinceramente se los mencionaría, yo no entiendo por qué en el sacramento de la reconciliación no hacen un examen de conciencia, cuando se ha practicado el inventario moral. Entonces yo sí creo que al menos hay que dedicarle tiempo, y un tiempo que es muy necesario precisamente para ello, para que realmente las cosas se den en su justo medio. Porque vuelvo a lo que decía, tampoco vamos a exagerar, tampoco vamos a estar en esto de que soy un monstruo, cuando en realidad a lo mejor de lo que se trata, pues es simplemente de un error. Por eso sí diría, cuando reconozcamos la naturaleza de nuestros defectos, no vayamos con el que nos va a dar por nuestro lado, porque esa es como una cosa que muchos llegamos a hacer. Voy con el compadre, con el amigo, que me va a dar por mi lado, que me va a decir, usted sígale en lo mismo. Sinceramente, eso no hay que hacerlo. Incluso diría ir con la persona que a lo mejor ni me conoce tanto, pero sé que me puede ayudar. Puedo ir, sí, con un amigo, pero con un amigo que no me dé por mi lado, porque si no, entonces esto va a ser pérdida de tiempo. La experiencia de Alcohólicos Anónimos nos ha enseñado de que no podemos vivir solos con nuestros problemas apremiantes y con los defectos de carácter que los causan o que los agravan. Yo creo que aquí hablaríamos de esto, de la sanación, porque debemos aprender a reconocer que yo no puedo seguir así. Sinceramente, yo no puedo seguir como estoy. Tengo que empezar a practicar lo que decimos también en el sacramento de la reconciliación, reconocer mis pecados. Y para eso debo ser consciente que yo ya no puedo seguir así. De verdad tengo un problema. De verdad necesito ayuda. Porque si sigo así, lo que sigue no solo es mi muerte, es la muerte de mis seres queridos. Y de verdad, creo que Dios me puso en esta vida no para provocar cicatrices, no para dejar cicatrices, sino para dejar huella, para que cuando a mí me toque salir de este mundo y vaya a Dios, Dios deje un buen recuerdo de los demás, en los demás. Si hemos iluminado el curso de nuestras vidas con el fanal del cuarto paso, hemos visto en relieve esos incidentes que preferimos no recordar. Y si llegamos a comprender cuánto daño nos ha causado a nosotros y a los demás esa manera de pensar y de actuar equivocada, entonces necesitamos más urgentemente que nunca
dejar de vivir solos con esos fantasmas atormentadores del ayer. Y como nos lo menciona aquí, debemos empezar a considerar esto de que yo ya no puedo vivir de esta manera. Tengo que hacer algo. Claro que aquí la tendencia sería, pues mejor ocultar lo que yo he hecho y que mi pecado se muera conmigo y ya no volverlo a tocar, porque en primer lugar me da vergüenza. Bueno, yo sí diría, cuando no decimos lo que nos pasa, eso que nos pasa se vuelve verdaderamente una enfermedad emocional. Si yo no digo lo que me pasa, por ejemplo, una enfermedad corporal, pienso por ejemplo la diabetes, si yo no digo lo que me está pasando, pues la diabetes va a seguir avanzando. ¿Para qué nos hacemos? Claro que va a seguir avanzando. Creo que el hecho de expresar lo que hay en mi interior es para eso. En primer lugar, para liberarme, para perdonarme. Y en este sentido de eso se trata. Ya lo decía, perdonarme es para liberarme. El perdón no significa olvido, que eso nos quede muy claro. Perdonar no significa olvidar. Perdonar es liberarme. Sí, ya lo hice, bueno, ya ni modo. A seguirle, a aprender de mis errores. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Claro, está la tentación del ego, de que el otro ahora quiere hacernos ver sufrir y quiere machacarnos, y entonces habría que tener un proceso terapéutico con la persona que hemos herido. Pero en este caso, si yo digo lo que me pasa, es para perdonarme, es para liberarme, es para decir sí, hice mal, pero ya no soy ese. Perdón, yo ya no soy ese. Yo puedo ser una nueva criatura que el Señor puede formar. Pienso en el testimonio de aquel Nicodemo, en el Evangelio de San Juan, cuando éste le dice al Señor, ¿puede un hombre nacer de nuevo? Y Jesús dice, bueno, lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? ¿Podemos volver a empezar? Claro que podemos volver a empezar. Por eso al hablar de este tema de la sanación, yo sí quisiera enfatizarlo. El Señor puede hacer nuevas todas las cosas en nosotros. Claro que se puede hacer. Claro, hay que poner de nuestra parte. Hay que agarrarnos del Señor. No hay que bajar la guardia en la formación integral y permanente. Pero de que podemos volver a empezar, claro que podemos volver a empezar. Pero si no reconozco la naturaleza exacta de mis defectos, pues solo me voy a seguir haciendo tonto yo solo. Tenemos pues que hablar de ello con alguien, sobre todo para que al momento de decirlo, yo encuentre la ayuda adecuada y pueda superar mi situación. Sin embargo, nuestro temor y nuestra renuncia a hacerlo son tales que al principio muchos en este grupo tratan de saltarse el quinto paso. Recuerdo una persona familiar mía que incluso dice el primer paso, yo me lo paso, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Pues no va a funcionar absolutamente nada, porque en primer lugar no reconozco que necesito ayuda. ¿Por qué algunos se brincan este quinto paso de decirle al otro la naturaleza exacta de mis defectos? Porque eso implica, como ya lo hemos mencionado,
sí, perdonarme, pero también implica pedir perdón. Y vaya que cómo cuesta pedir perdón. Para insultar, cómo se nos suelta la boca. Somos buenos para insultar. Es increíble la capacidad que tenemos para decir esa palabra que te derrumbe emocionalmente. Los hombres tenemos esa capacidad física superior a la mujer y muchas mujeres son muy agudas al momento de herir. Claro, el varón también, eso que ni qué. Pero lo que me llama la atención es eso. Para insultar tenemos una lengua experta. Pero para pedir perdón se nos traba la lengua. No podemos pedir perdón. Creemos que haciéndolo de otra manera, el otro debe de deducir que le estoy pidiendo perdón. Bueno, ese ya es un avance, no lo voy a negar. Pero vuelvo a lo mismo. Para insultar, híjole, ya lo decía con esta inútil polémica que algunos llegan a tener, de que yo no voy a recibir la comunión en la mano porque mis manos son indignas, no están consagradas. Con la lengua ofendemos mucho más al Señor, mucho más. Y vaya que recibimos la comunión en nuestra boca. Entonces, por lo mismo, vuelvo a lo que decía. El problema no es recibirla ni en la mano o recibirla en la boca. El asunto es recibir la comunión en gracia, porque recibir la comunión estando en pecado, diría San Pablo en 1 Corintios, estamos comiendo nuestra propia condenación. Claro que esa sería una frase que habría que explicar más, pero yo sí lo pondría así. ¿Por qué me brinco este paso? Porque eso implica pedir perdón. Y como tenemos un ego del tamaño, no sé, de la torre latinoamericana, yo no estoy dispuesto a decir que yo necesito ayuda, a que necesito tu ayuda, a que necesito de tu cariño, a que necesito de tu paciencia. Yo necesito que me tengas paciencia. No estoy dispuesto a eso. Bueno, ¿qué podemos hacer en ese caso? Buscamos pues un método más fácil que generalmente consiste en la admisión general y poco dolorosa de que cuando bebíamos éramos muy malos actores. Y para redondear la admisión, añadimos descripciones dramáticas de episodios de nuestras borracheras, probablemente ya conocidas de nuestros amigos, con lo cual implica que a veces, sí decimos ciertas cosas, pero no bajamos al fondo del problema, porque el problema muy en el fondo, claro, es la bebida, es la droga o es cualquier otro tipo de adicción, pero además es nuestro ego. Es nuestro ego que nos impide pedir ayuda. Es eso de que, no, yo solito dejo de tomar. Pues quiero verlo, de verdad quiero ver. Quiero que me demuestres que con puro ego vas a salir de tu adicción. Hasta ahorita yo nunca he visto un caso así. Pero el asunto es, decimos cosas que al final de cuentas son puro rollo, porque en el fondo no reconozco que tengo un problema. No reconozco que necesito la ayuda de Dios. Pero nunca decimos nada
de lo que realmente nos molesta o produce escozor. Escozor significa comezón, de lo que nos molesta. Yo no digo nada de lo que me molesta. Eso es muy complicado precisamente porque entonces todo lo que no se dice se guarda, y al guardarse se va a volver en un gran problema para todos nosotros, precisamente porque no se dice. Pienso, por ejemplo, en el tema actual, ante tanto libertinaje en el campo de lo sexual. El día de hoy se habla tanto de educación sexual, pero no se nos enseña a amar. Nos centramos más en el placer sexual que en lo que es la capacidad de amar. Así de igual manera, hay algo que me molesta, pero mejor no lo digo. Mejor no digo nada. Qué terrible es cuando castigamos al otro con lo de la ley del hielo, con la indiferencia. ¿Qué problema se resuelve con la ley del hielo? Quisiera saberlo. ¿Cómo solucionamos un problema con la ley del hielo? ¿Con dejarnos de hablar? No sé. Pero vuelvo a lo mismo. Al final de cuentas es un problema de nuestro ego que me impide bajarle 2 rayitas al mismo y decir, bueno, quisiera decirte que me pasa esto. Pensamos que no debemos compartir ciertos recuerdos penosos o humillantes. Estos los debemos guardar en secreto. Nadie debe de enterarse de ellos y esperamos llevárnoslo a la tumba. En ese caso, si yo no lo digo, vuelvo a decir, el problema es que no me perdono ni pido perdón. Si yo no me perdono, pues entonces eso se queda ahí conmigo para siempre y se va a volver un sentimiento de culpa tan grande que realmente creo que sí nos va a amargar mucho la vida. Y una persona con fuertes sentimientos de culpa desfigura la visión, la percepción que tiene de sí mismo, y volvemos a comenzar con el problema de adicción, precisamente por lo mismo, porque para llenar esos huecos que hay en mi vida, los lleno con cosas que en lugar de ayudarme, como me perjudican. Sin embargo, si se ha de tomar en cuenta la experiencia de este grupo, esta no solamente resulta una actitud imprudente, sino peligrosa. Nos referimos a no decir nada. De las dificultades confusas, es esta una de las más dificultad que nos causa para la práctica de este paso. Algunos no logran ninguna sobriedad y otros recaen periódicamente hasta que pueden decir sus secretos. Hasta algunos de los veteranos de AA que ya han estado sobrios por años suelen pagar caro su descuido en este paso. Yo creo que es por lo que hemos estado mencionando. Al no decir nada, no me perdono y yo no pido perdón. Y en ese caso sí quisiera decir, ¿por qué para algunas personas no les gusta perdonar? ¿Por qué hay personas que dicen que les conviene no perdonar? Por un simple detalle. Porque si yo perdonara, renunciaría al poder que implica estar molesto o estar enojado. Porque el hecho de estar resentido tiene un gran poder sobre la otra persona.
El otro, para poder obtener un poquito del amor del otro, el otro ahí anda mendigando un poquito de cariño. Para poder perdonar al otro implicaría que voy a renunciar al poder que me da el hecho de estar enojado contigo. Y no quiero renunciar a ese poder. Al estar resentido, te puedo controlar, te puedo manipular, te puedo ofender y tú te tienes que aguantar por el simple hecho de que yo estoy resentido. Me acuerdo de una señora que, quejándose bastante del marido, que ya estaba en un proceso de recuperación, el Señor sí decía: bueno, y ahora me tengo que aguantar todo. Ahora debo de convertirme en un costal de box al cual me tienen que estar golpeando nada más porque sí. Y ese es el problema. Pasamos de ser de víctimas a victimarios. Y en ese sentido yo sí lo diría. ¿Qué implica el perdón? Perdón implica soltar. Es decir, basta. Ya estuvo bueno, lo que pasó, pasó. A lo que sigue. Realmente hay que continuar la vida. Yo no me voy a estar amarrando a cosas del pasado. Es cierto, el pasado duele. Entonces, si queremos sanación, yo no estoy diciendo que hay que olvidar. Estoy diciendo que aprender de los errores y a seguirle, como los militares pierden una batalla, pues vámonos a recomponer para seguir librando más batallas hasta ganar esta guerra. Así de igual manera, el hecho de sanar implica tomar decisiones. Pienso, por ejemplo, en el caso de una infidelidad. Salvo el caso de que el infiel sea un cínico, el cínico es el que dice: sí, soy infiel, ¿y qué? Y hazle como quieras. En ese caso sí creo que no hay que perdonar, porque es un cínico. Pero si la persona sí le está echando ganas y sí está poniendo de su parte para luchar por su matrimonio, el perdón ayuda mucho, precisamente porque me ayuda a eso, a decir ya basta y a trabajar en lo que es mi responsabilidad. Yo voy a poner lo que está de mi parte para seguir construyendo este matrimonio al cual yo he sido llamado. Pero ya basta de hacerme la víctima, ya basta de estarle echando la culpa al otro, ya basta de descargar mi responsabilidad